Este sería la clasificación de Pierre Girard. Entonces, Ferdinand de Saussure les decía que, que hablaba de sistema, pero en el paso del tiempo, más que decir que la lengua va a constituir un sistema, se va a decir que la lengua constituye un código. Y el primero que va a dar algunas definiciones de código, que vimos ahorita anteriormente, estas cuatro definiciones de código, va a ser Humberto Eco. Y quien va a clasificar estos códigos va a ser Pierre Girard. También Humberto Eco tiene otras clasificaciones diferentes acerca de los códigos, pero esta clasificación que va a realizar Pierre Girard, pues es así como muy sencillita y es como muy accesible y puede que tú la recuerdes muy fácilmente porque solamente la va a clasificar en tres tipos de códigos principales. Entonces, en el caso de la semiótica, yo debo de conocer los signos, pero también debo de conocer cuáles serían los diferentes códigos que van a existir para que yo pueda realizar un mensaje. Ya vimos que la semiótica va a clasificar y también vimos que la semiótica tenemos que ver cómo funciona. Entonces, tenemos que ver cómo se clasifican los signos y cómo funcionan. Lo mismo sería para el caso de los códigos y lo mismo sería para el caso de los textos. Ya con el funcionamiento de los signos y con el funcionamiento de los códigos, yo voy a crear diferentes tipos de mensajes. Entonces los códigos van a ser muy extensos y yo puedo crear un mensaje para la tele, un mensaje para la radio, un mensaje para el cine o un mensaje para la prensa. Entonces, para que quede un poquito más claro, en el caso de la lengua o en el caso del lenguaje, las unidades mínimas van a ser los signos. Y la lengua, pues va a estar constituido por todos estos signos. Entonces, en el caso del lenguaje, los signos principalmente serían las palabras y una lengua estaría constituida por diferentes palabras. Entonces, hay idiomas que van a tener más palabras, hay idiomas que van a tener menos palabras. Pero en este caso, para Saussure, el signo sería el equivalente a las palabras. Y en el caso que vamos a ver ahorita, los signos, como ya no son signos que sean palabras, sino son otro tipo de signos, que serían los signos no verbales, los signos se van a constituir en códigos. Ahorita actualmente también un sinónimo de lengua sería el de código, pero sería un poquito más preciso que los signos no verbales se van a constituir en diferentes códigos. Y lo que yo quiero ver es cómo estos diferentes signos y estos diferentes códigos van a funcionar. Van a funcionar dentro de los diferentes mensajes o van a funcionar de los diferentes grupos de códigos. Entonces, si yo soy un comunicólogo, pues tengo que encontrar estas unidades mínimas, tengo que ver cómo forman diferentes tipos de códigos, cómo forman diferentes tipos de mensaje y ver cómo están funcionando estos códigos ya en un mensaje en particular. Entonces les decía que Pierre Girard va a hablar de tres principales tipos de códigos. Va a hablar de unos códigos que serían principalmente los códigos lógicos. Va a hablar de otro tipo de códigos que serían los códigos sociales. Y el último tipo de códigos de los cuales va a hablar Pierre Girard serían los códigos artísticos o los códigos estéticos. Entonces, los va a clasificar de esta manera porque los códigos lógicos pues tienen una interrelación muy estrecha entre ellos. Los códigos sociales principalmente estarían funcionando dentro de la sociedad, principalmente estarían funcionando dentro de la cultura, y los códigos estéticos o artísticos tendrían esta función de ser estéticos
de que de repente van a funcionar para crear un efecto estético, para crear una obra de arte. Entonces los clasifica de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a cómo están funcionando y de acuerdo a cómo los va a recibir el espectador en lógicos, sociales y artísticos. Y para terminar esta clasificación de los diferentes tipos de códigos, vamos a ver una que ya no sería de Pierre Girard, sino sería de Umberto Eco. Entonces Umberto Eco, de los códigos que más ha estudiado los códigos de la imagen. Entonces a Umberto Eco le interesaba mucho la imagen, le interesaba mucho la arquitectura, pero vamos a ver cuáles serían los códigos que va a mencionar más importantes dentro del campo de la imagen. Entonces aquí están los tres tipos de códigos en los cuales los va a clasificar Girard: lógicos, estéticos y sociales. Los códigos lógicos serían esos que yo reconozco y que se están repitiendo casi siempre de manera igual. Y como se repiten siempre de manera igual, pues tienen una determinada lógica. Y sería, por ejemplo, el caso del semáforo, que si está en verde, yo puedo pasar; si está en amarillo, tengo que tener precaución; y si está en rojo, me tengo que detener. Entonces aquí de repente existe una lógica en que verde puedo avanzar y rojo me tengo que detener. Lo que mencionaba este Saussure y lo que van a mencionar también algunos semiólogos es que a veces estos códigos, aunque sean lógicos y tengan cierta estructura y cierta coherencia dentro de ellos, a veces son arbitrarios, porque a alguien se le ocurrió que el rojo era detenerse y a lo mejor podían haber puesto otro color para detenerse, que podía haber sido no sé, azul, o que podía haber sido café, pero se les ocurrió poner el rojo, y entonces por eso tendrían cierta cuestión de arbitrariedad, de que no sabemos por qué los escogieron de esa manera, pero sí están funcionando lógicamente, porque cada uno de estos tres estaría indicando la acción que tú tienes que hacer en el momento de que estás manejando un automóvil. Luego, los códigos sociales ya serían un poquito más complejos que los códigos lógicos, y ahí algunos de los ejemplos de los códigos rojos, de los códigos sociales, serían los protocolos, que nosotros siempre estamos ligados a diferentes tipos de protocolos, desde que vamos en el metro, que vamos en el camión, que de repente caminamos por la calle, o ahorita todos los protocolos que existen para el caso del COVID, ¿no? Para el caso del COVID tenemos que llevar tapabocas, tenemos que lavarnos las manos. Muchas veces cuando entramos a algún lugar pasamos por un tapete desinfectante. Entonces, esos serían como diferentes tipos de protocolos. Luego, otro tipo de códigos sociales serían los rituales. Ahorita lo vamos a ver, los códigos sociales, los juegos y las modas. Este de las modas era uno que le interesaba muchísimo a Roland Barthes, el código de la moda, y era un código que le interesaba muchísimo a Roland Barthes, el código de la moda, porque él veía que cada año se estaba completamente renovando, y esta renovación de la moda obedecía a factores sociales, a factores económicos y por supuesto también a factores estéticos, porque la moda va cambiando y esos factores estéticos hacen que de repente tú quieras comprar un suéter, un pantalón, una camisa, por esa estética y por esto que tiene de novedoso en cada temporada o en cada año. Y luego vendrían los códigos estéticos. Estos códigos estéticos ya van a obedecer a que tú lo captes como un mensaje artístico, como un mensaje estético, y que serían principalmente las artes, todas las artes que conocemos: pintura, escultura, arquitectura, literatura, poesía, teatro, o las nuevas artes como podían ser la fotografía, o como podían ser el cine, o ya más recientemente el multimedia. También se consideran ligados a este tipo de códigos estéticos lo que serían los códigos simbólicos,
Y también estaría todo lo que sería la narratología o la morfología del relato. Esto era lo que estudiaba principalmente Greimas, la narración semiótica, la semiótica narrativa, y lo que tiene que ver principalmente con el relato. Entonces vamos a ver estos 4 grupos de códigos que menciona Pierre Girard y que menciona también Umberto Eco. Entonces aquí de repente encontramos que los códigos pues, van a servir para crear los mensajes, pero también los códigos van a servir para que nos podamos comunicar. Entonces cuando nosotros nos estamos comunicando, existen diferentes funciones, y el primero que va a hablar de estas funciones que de repente existen en la comunicación va a ser Roman Jakobson. Entonces, Roman Jakobson es un lingüista de origen ruso, que después va a pasar a Checoslovaquia y después va a pasar a Estados Unidos. Entonces va a decir que la comunicación pues, va a tener diferentes funciones. Y entre las funciones más importantes que va a mencionar Roman Jakobson, la primera sería la función referencial. Entonces cuando yo hablo de una hamburguesa, pues inmediatamente recuerdo a la hamburguesa real, o si yo hablo de un árbol, me acuerdo de un árbol real, entonces hay un referente con respecto a aquello que estoy hablando. Esto, de acuerdo que yo estoy hablando, pueden ser cosas concretas, pueden ser también algunas cosas imaginarias. Entonces alguna cosa imaginaria, pero que yo tengo el referente, podría ser una sirena, o podría ser un unicornio, o podría ser el diablo, ¿no? El diablo no sabemos si existe, pero posiblemente sea imaginario. Entonces hay referentes que existen en la realidad y hay referentes que podrían ser imaginarios. También puede haber referentes concretos, como el caso de la hamburguesa, o puede haber algunos referentes que sean más abstractos, como podría ser la libertad, la democracia, los derechos humanos. Esos serían más abstractos porque a lo mejor para cada persona va a ser diferente los derechos humanos, o puede ser que sea diferente la libertad, y esos serían más abstractos referentes que los referentes concretos que yo los puedo ver en el mundo real. Otra función que te va a mencionar Roman Jakobson sería la función fáctica. Entonces, en toda comunicación va a haber un contacto. Y este contacto se realizaría a través de los instrumentos no verbales, como podrían ser las miradas, los saludos, a lo mejor también la postura en que tú estás sentado, la forma en que hablas. Entonces hay una relación de contacto entre las personas. Aquí de repente la más evidente, pues es que se estarían dando un saludo, pero también se estarían relacionándose en este contacto mediante la vista, mediante la mirada, mediante el sonido, a lo mejor también mediante los olores, ¿no? Si yo veo una persona y de repente la huelo y huele rico, pues va a ser más atractiva a otra persona que de repente no huela tan rico. Y otra función, estaría más relacionada con los mensajes estéticos o con los mensajes artísticos, sería la función poética. Entonces ya en la poesía, ya en la literatura y en todo lo que sería lo artístico, hay una función poética. En esa función poética yo manejo mucho la manera de hablar, las palabras, el significado de las palabras, y muchas veces ese significado de las palabras que yo estoy dando poéticamente, pues puede ser que sea polisémico, puede ser que tenga muchos significados. Otra función que aquí no está escrita sería la conativa, y esa función que sería la conativa es cuando yo doy un orden. Entonces yo de repente digo, tenemos que llegar temprano, o tienen que hacer su tarea, o cuando un militar dice marchen, o cuando una mamá dice recoge la mesa, ahí está dando una orden. Entonces ahí está como muy claro esta función conativa de que de repente están diciendo que realices una acción, o te están dando en determinado caso una orden. Y la otra función que menciona Jacobson sería la función metalingüística, y esta función metalingüística principalmente tiene que ver con que se esté comprendiendo ese mensaje. Entonces de repente si alguien da determinados conceptos
o si alguien habla de algo que está ocurriendo en otro país, le puede preguntar al receptor, ¿me estás entendiendo? ¿Entendiste el significado de esas palabras? O si se ha entendido esas ideas o esos conceptos. Entonces, esas serían las principales funciones que va a mencionar Jacobson cuando yo me estoy comunicando. Y esto estaría también relacionada con los diferentes códigos, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo literatura, pues a lo mejor la función más importante va a ser la función poética. Si yo de repente estoy haciendo ciencia, la función más importante a lo mejor va a ser la función referencial. Si yo de repente quiero vender algo, a lo mejor la más importante va a ser cómo voy a contactar a ese cliente para que me compre el celular, para que me compre la ropa, para que me compre aquello que yo quiero vender. Estas funciones a veces se pueden utilizar 2 o 3 al mismo tiempo, como por ejemplo antes había un comercial que de repente te daba las características del producto, que sería la informativa o la referencial, y luego te decía llame ya. Entonces cuando estaba diciendo llame ya, ahí se estaba dando una orden, esta sería la función conativa, de que te da una orden de que llamaras inmediatamente, y también muchos productos te dicen llame ya porque los primeros 20 personas van a tener un descuento, ¿no? Entonces cuando te incitan una acción o te dan un orden, esa sería la función conativa. Entonces vamos a regresarnos un poquito al caso de los signos. Y en esto del caso de los signos, aquí de repente, este sería un signo. Y sería un signo que yo podía reconocer, lo puedo reconocer a través de la vista, pero sería un signo porque esto que estoy viendo en esta imagen no sería una manzana real. Entonces no la puedo leer, no la puedo tocar, no la puedo saborear, pero sé que es una manzana. Entonces aquí estaría viendo un signo icónico del signo del referente o de la cosa que sería la manzana real. Pero los signos pues, se pueden representar de diferentes maneras, se pueden representar más realísticamente o menos realísticamente. Entonces aquí también sería una manzana, pero la manzana anterior sería más realista porque estaría como más cercano a una fotografía y esta estaría más cercana a un dibujo. Pero sin embargo, va a haber ciertas características para que yo reconozca que es una manzana, ¿no? Entonces puede ser la forma, puede ser el color, puede ser el tallo que tiene la manzana, puede ser la hojita de la manzana. Entonces hay ciertas características para que yo identifique que es una manzana. Entonces puede ser más realista o puede ser menos realista, pero yo voy a identificar esa manzana por sus características, aunque no va a tener las características de la manzana real. Esto es así como muy evidente en el caso de cuando hay un sol, y en el caso de cuando hay un sol, yo lo puedo ver dibujado, o lo puedo ver en una fotografía, o lo puedo ver en una película, pero ese sol no me produce calor como el sol real. Y también lo que se menciona con los signos es que a veces los signos semánticamente van a tener determinado significado. Entonces puede ser que sea el mismo signo, pero ya puesto en un contexto determinado, va a tener determinado significado. Entonces yo lo pongo aquí la palabra manzana, la manzana de Adán, aquí me estaría relacionado con el sexo, estaría relacionada con el pecado. Y si yo pongo una manzana al día me mantiene lejos del médico, aquí estaría más ligado con la salud. Si pongo la manzana de Newton, aquí estaría más relacionado con la física, con la ciencia. Si yo pongo la manzana de la discordia, aquí estaría relacionado con los celos, con la envidia. Si yo pongo o relaciono a la manzana con la Mac, aquí estaría ligado con un producto. Y si yo lo pongo aquí como la gran manzana, aquí le estaría ligando con una cuadra de la ciudad de Nueva York. Entonces, el mismo signo puede tener diferentes significados, puede tener diferentes connotaciones, dependiendo de cómo se ubica en la frase, cómo se ubica en la oración o cómo está relacionada en relación con otros signos. Aquí sería en relación con otros signos verbales, pero dependiendo en qué frase o en qué oración yo la veo colocar, va a tener diferente significado semántico. Entonces sería el mismo signo, pero adquiere diferente significado
dependiendo del contexto y dependiendo del código. Entonces aquí habría un código más religioso, aquí habría un código más de salud, aquí existiría un código más relacionado con la ciencia, aquí estaría relacionado más con un código que tiene que ver con las diferentes ciudades. Y algo de lo que va a hablar otro autor que es muy importante dentro del caso de la semiótica sería que el signo pueden ser denotativos o pueden ser connotativos. Entonces, cuando son denotativos, es algo que es evidente, es algo que es real, es algo que se dice y es algo que de repente es general. Entonces, yo pongo aquí manzana, pues me va a remitir solamente a las características de la manzana. Entonces, yo voy a saber que la manzana puede ser roja, puede ser amarilla, pero es redonda y que tiene un tallo y que de repente la manzana tiene un determinado sabor y ese sabor es diferente a otras frutas, ¿no? Entonces, el significado denotativo es directo, es evidente y es real. Y ya el significado connotativo sería indirecto, ya dependería del contexto, ya no sería evidente, ya tengo que encontrar alguna relación con aquello que se está diciendo. Entonces sería lo que se dice y lo connotado sería lo no dicho. Entonces hay aquí un significado completamente simbólico. Entonces este Roland Barthes y Umberto Eco veían que de repente habría dos lecturas de los diferentes signos, uno que sería de la parte denotada, que es solamente lo que es, y otra, la parte connotada, que yo le voy a poner determinados significados, determinadas connotaciones, y que esas connotaciones estarían relacionadas con la cultura. Sería el caso que vimos en la diapositiva anterior, que se está hablando de Adán y Eva, de significados bíblicos, si se habla de la manzana de Newton, tiene significados científicos, o si se habla de la Mac, en relación con la manzana, ahí tendría un significado con las computadoras, con la tecnología. Y también tiene determinados significados, porque uno sería lo bíblico, y en el caso de las computadoras, antes la Mac era así como una computadora más cara, entonces tendría una connotación de más lujo, antes también eran las más modernas, de que funcionaba mejor. Esto vamos a regresar con otras lecturas de Roland Barthes a la denotación y a la connotación, porque Roland Barthes está ya diciendo que muchos mensajes y principalmente muchas imágenes van a funcionar con la parte denotativa y van a funcionar con la parte connotativa, ¿no? Entonces, ahorita tengo el libro de Pierre Girard con azul y lo tengo con café. Entonces, si lo tengo con café, a lo mejor me da un significado como más triste, más serio, más formal. Y si lo tengo aquí con varios colores, aquí a lo mejor me va a dar un significado más moderno, más juvenil, más accesible, ¿no? Entonces, esto que es la connotación y que te tratan de crear más ideas dentro de tu cabeza acerca de los productos o acerca de las personas o acerca de los objetos, esta sería esta carga simbólica que de repente van a adquirir, principalmente cuando es un producto, un servicio, un nombre o una marca. Y este producto, este servicio, estaría relacionado principalmente con las imágenes, con el estilo de cómo se presenta, con el tono de cómo se presenta, con los personajes y con la experiencia. Esto lo vamos a ver también en Roland Barthes, cómo se va a producir esto que sería la connotación. Entonces lo que dice Roland Barthes es que yo puedo hacer una lectura literal, una lectura objetiva de lo que estoy viendo, de lo que estoy leyendo, pero también puedo hacer una lectura más simbólica, más connotativa de aquello que yo estoy viendo, ¿no? Entonces tiene relación con los productos. Entonces no sería lo mismo tomar un café de olla que tomar un café de Starbucks, o no sería lo mismo un coche Volkswagen a un Rolls Royce. Entonces aquí está cambiando las connotaciones de cuál es más caro, si es el café legal o el café Starbucks. Entonces cambian aquí las connotaciones y esto también sería, por ejemplo, para el caso de la música, ¿no? ¿Qué ritmos tienen más valor cultural?
o también puede ser que pintores, ¿no? Entonces yo de repente pongo a un pintor mexicano, pero lo pongo junto a un Van Gogh o lo pongo junto a un Picasso, pues a lo mejor culturalmente va a ser más conocido ese Van Gogh o ese Picasso, y a lo mejor por el mercado del arte puede que valga más el Van Gogh o puede que valga más el Picasso que de un pintor mexicano. Entonces adquiere una carga simbólica, y esta carga simbólica y esta carga connotativa depende de ese reconocimiento que los receptores le dan a las personas, le dan a los productos y le dan a las imágenes. También algo que tenemos que tener en cuenta es que los signos son interpretativos. Entonces, para que yo reconozca que es una manzana, o que reconozca que es un café, o que reconozca que es un árbol, yo tengo que interpretar aquello que estoy viendo, ¿no? Entonces aquí también de repente es una manzana de dibujito, pero sé que es una manzana. Aquí hay otras dos manzanas, pero también yo podía pensar, o podía interpretar que también si es amarilla, también podría ser una manzana, si es roja, también podría ser una manzana, y también de repente por las características que vea en esa manzana, si de repente ya tiene partes cafés o partes negras, ya sé que esa manzana de repente se está volviendo viejita, o en este caso que yo veo una manzana y aquí de repente veo una boca y veo un popote, aquí de repente ya adquiere otro significado con la boca. Aquí se fijan, está funcionando como una carga de que la manzana está funcionando como un vaso de la cual se está absorbiendo el contenido de esa manzana, ¿no? Entonces aquí como que entraríamos también en otro isotopia o en otro tema, que no solamente sería el de la manzana, sino sería el del jugo, que aquí está consumiendo una bebida, está consumiendo un jugo. Entonces ya entraríamos en otros temas acerca de lo que estoy viendo. Entonces todos los signos se interpretan. Los signos sonoros, los signos visuales, los signos que vimos de los gestos, los signos que vimos del lenguaje, los signos que vimos de los espacios. Entonces, depende de cada receptor cómo va a interpretar estos signos, y también muchas veces depende qué carga simbólica y qué carga connotativa le va a dar los diferentes receptores. Aquí también para que se vea que yo interpreto los signos, aquí de repente el significado o el objeto sería un oso. Pero ese oso yo lo puedo reconocer aunque esté muy elaborado. Entonces aquí de repente este es un oso, pero es un oso estilísticamente más elaborado. Y aquí también de repente es un oso, pero está más elaborado. Y aquí de repente a lo mejor puede ser que yo me pierda, que ya no lo reconozca tanto como oso, y a lo mejor puede ser que yo me confunda, lo esté confundiendo con otro animal, o lo esté confundiendo con una calavera, o con algo más mexicano, o con algo más indígena, ¿no? Pero los tres, aquí las tres imágenes, se estarían refiriendo al oso, aunque sean completamente diferentes. Pero por mi cultura y por lo que yo sé que más o menos cuáles son las características del oso, reconozco que esto es un oso y que esto es un oso, ¿no? Entonces más o menos la boca, los ojos, las orejas, los pies, puedo reconocer que es un oso. Y algo que menciona Pierre Girard, bueno, menciona que son completamente convencionales, pero lo que te dice Girard es que de repente los códigos están cambiando. Entonces de repente hay códigos que ya están desapareciendo. Entonces de repente el teléfono que yo tenía en la casa casi desapareció porque ahora están los celulares. La máquina de escribir desapareció porque están las computadoras. Algo que también desapareció y ya está, pero de repente está regresando, es el tocadiscos, en donde yo puedo poner un disco y que se lea el disco, ¿no? Entonces hay códigos que ya están desapareciendo, hay códigos dominantes que están ahorita de moda, y hay códigos que de repente están emergiendo o están surgiendo. Entonces los códigos serían históricos, y yo tengo que ver cuáles serían los códigos dominantes, cuáles serían los códigos emergentes y cuáles serían los códigos residuales. Esto también se podría aplicar al caso de la moda, porque de repente hay moda que está apareciendo, hay la moda que ahorita está en este momento, y hay moda que de repente desaparece.
Entonces ahorita creo que ya hemos tenido varios días con lluvia, con frío, entonces de repente eso que ya está desapareciendo, yo creo que tú vas a los centros comerciales y los chores, las camisas ligeritas, pues de repente las ponen creo que 30% o 20% de descuento, porque de repente ya nadie va a comprar camisas delgadas, chores, trajes de baño, porque de repente ya no estamos en verano, ¿no? Entonces unos códigos llegan y otros códigos desaparecen. Esto lo veía mucho Roland Barthes para el caso de la moda, que en el caso de la moda, cada temporada cambia completamente la moda. Entonces ahorita, creo que hoy y antier, todo el mundo ha estado sacando sus bufandas, sus guantes, todo para taparse, ¿no? Este sería como un ejemplo del Chocomil, que de repente, ¿cómo empezó Chocomil en 1959? Que en 1959 era un adolescente gordito, en blanco y negro. Luego en el 70 ya se hizo un poquito menos gordo. En el 82 era muy fuerte. Y ya cuando pasan cerca de 10 años, ya va a ser más delgado. En el 2000 es súper más deportista. En el 2003 pues es más ágil, tiene más movimiento. En el 2004 ya anda en patineta. En el 2005 ya también es mucho más ágil, y en el 2006 ya es anoréxico, ¿no? Aquí fíjense, en el 59 que es gordísimo, y en el 2006 ya es muy delgado. Todos los de entre 59 y 91 eran más o menos fornidos, y aquí ya es más a la moda del 2000, muy delgado. Bueno, vamos a ver estos tres primeros tipos de códigos, que serían los códigos lógicos. Aquí ya vimos un poquito de los códigos paralingüísticos, que estos códigos paralingüísticos van a sustituir al lenguaje, van a estar en lugar del lenguaje y pueden ser auxiliares del lenguaje. Entonces ahí ya vimos que estos se van a dividir en prosódicos, kinésicos y proxémicos. Ya vimos que los prosódicos era el volumen, el timbre, el ritmo, el tono, la intención. Entonces, cuando yo estoy hablando, tengo una intención, un ritmo, una velocidad, hablo agudo, hablo grave, y la parte kinésica. Ahí vimos que de repente era todo lo que estaba en contacto, también eran las miradas, también eran lo que tenía que ver con el tocamiento. Y los proxémicos, ahí vimos que era todo lo que tenía que ver con lo espacial, que estábamos más cerca o más lejos de alguna persona. Aquí es curioso, pero pusieron un ejemplo, y este ejemplo entraría dentro de los dos tipos, ¿no? Sería kinésico, porque hay un tocamiento, se van agarrando de la mano. Entonces aquí yo connotativamente ya puedo sugerir que existe una relación, de que posiblemente son novios, ¿no? Y aquí también de repente, proxémicamente, están cerca. Entonces yo puedo distinguir estas características connotativas de que se tocan y que están cerca. Aquí también puedo ver ciertas características de la mujer y puedo ver ciertas características del hombre, ¿no? Connotativamente, si yo viera más de cerca al hombre y a la mujer, pues posiblemente serían de los 90 o posiblemente serían del 2000, por el tipo de ropa, por el tipo de jeans, serían, no serían recientes por el tipo de ropa. Pero aquí yo podía ver la parte kinésica de que se están tocando y la parte proxémica que tiene que ver con el espacio. Si de repente hablaran, ya conocería su tipo de voz, su tipo de timbre, su tipo de entonación, y ya conocería los aspectos prosódicos de estas personas. Entonces estarían los paralingüísticos, que se dividirían en estos tres. Luego estaría los códigos prácticos, que aquí estarían las señales. Entonces, si se fijan, yo voy en el metro y hay señales en la carretera, en las calles, en los museos, en los hospitales, en las escuelas. Estamos rodeados completamente de señales. De hecho, hay una ciencia que se llama la señalística, y eso lo estudian los diseñadores gráficos, que te enseñan a que esas señales sean claras, ¿no?
sean claras de dónde está determinado lugar, o si tienes que girar, o hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, esta sería la señalística. Y es como muy importante pues, para los aviones, para los trenes, también para el transeúnte. Esto también cuando yo tengo el Google Maps, también de repente me va poniendo señas, ¿no? Y creo que también en Google Maps, si de repente hay tráfico, creo que se pone naranja, y si está muy saturado, se pone en rojo. Y luego también los códigos prácticos estarían los programas. Entonces ahí en esto de los programas, ahí sería que yo cuando de repente tengo que armar una lámpara, tengo que armar un librero, o también de repente toda mi paquetería de la computadora serían diferentes programas. Entonces aquí había programas relacionados con la tecnología. Sí, no hay algo por ahí. Bueno, aquí serían programas relacionados con la tecnología, principalmente, pero también esas instrucciones que te dan para armar determinados objetos. Y luego Pierre Girard va a mencionar los epistemológicos. Los epistemológicos tienen que ver principalmente con el conocimiento. Entonces habría, así a grandes rasgos, dos tipos de conocimiento: el conocimiento científico y el conocimiento que sería mágico, adivinatorio. Entonces, en el conocimiento científico yo puedo hacer clasificaciones. Ya les decía que, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando Saussure hace su clasificación de los signos, hay clasificación de plantas, animales, de las piedras, de los mares, de los países, de las razas, de la economía. Entonces aquí los científicos principalmente serían taxonómicos y los algorítmicos. Esto de repente lo estudiaron en la preparatoria porque llevaron álgebra. Ahorita también ya ven que las computadoras funcionan con un lenguaje, creo que de 010101, y todo se va repitiendo, ¿no? Creo que también los códigos de barras también tienen determinados números repitiendo. Entonces dirían los científicos, que se dividen en taxonómicos y algorítmicos. Y luego las artes adivinatorias. Allí habría muchísimas artes adivinatorias. No sé, sería la mano, el café, las cartas. Creo que también se pueden leer los ojos, se puede leer la cabeza, se puede leer las runas. Entonces, todo lo que sería adivinatorio entraría ahí. Y si se fijan, son diferentes, ¿no? Los paralingüísticos sería principalmente lo que vimos en la clase pasada, que serían los no verbales; los prácticos, que estarían más relacionados con las señales; y los que tendrían que ver con el conocimiento. Ese sería el primer tipo de códigos que menciona Girard. Y el segundo grupo de códigos que va a mencionar Girard, ese sería los códigos estéticos. Aquí va a tener una finalidad artística, va a tener una finalidad estética. Aquí estaría el arte, la literatura. Aquí estarían todas las artes, ¿no? Escultura, pintura, teatro, literatura, la novela, todas las artes. Y también parte de los códigos estéticos estaría la simbólica. Entonces, hay muchos símbolos que tienen que ver con lo griego, con lo romano, con la Edad Media, con las culturas de la India, con las culturas mexicanas, ¿no? Ahorita estamos próximos a celebrar el Día de Muertos, y pues en México lo simbólico de las calaveras, de las calabazas, del pan de muerto, del cempasúchil, de toda la comida que le ponemos a los muertos, estaría lleno de símbolos, ¿no? Entonces cada cultura tendría sus propios símbolos, y estos símbolos, para Jung, van a ser universales, ¿no? Entonces hay símbolos universales en todas las culturas, y hay símbolos particulares dependiendo de cada cultura. Luego también se estudiarían los diferentes temas que van a existir en la novela o que van a existir en el arte. Entonces de repente el tema del amor, el tema de la muerte, el tema del engaño, el tema de los celos, el tema no sé, del robo, hay temas que se repiten, y estos también se pueden estudiar. Los temas que se van repitiendo en una película, en una obra de teatro, en una serie, hay diferentes temas que se repiten. Y aquí Pierre Girard va a poner a la narrativa semiótica o a la semiótica narrativa todo lo que tiene que ver con la narración, todo lo que tiene que ver con el relato. Aquí puede haber relatos de ficción, puede haber relatos que estén hablando de cosas reales,
pero siempre va a haber personajes, siempre va a haber acciones, va a haber un espacio, va a haber un tiempo, ¿no? Entonces también se utiliza mucho en todos los medios de comunicación. Entonces los que vayan para medios, pues tienen que aprender a hacer un guión, tienen que aprender a hacer un relato. Y también muchas veces la gente que estudia a la imagen, cuando está ahí una pintura o cuando hay una fotografía, también se está contando algo, ¿no? También se cuenta con la fotografía, también se cuenta con los memes, entonces también hay un relato. Entonces para este Greimas, muchos de los temas significativos tendrían que ver con la narración y tendrían que ver con el relato, ¿no? Entonces un cuento de hadas, un chiste, una canción me está contando. Y el último tipo de códigos que va a mencionar Girard van a ser los sociales. Entonces aquí los va a dividir en cuáles son signos sociales y cuáles son códigos sociales. Los signos sociales serían menos elaborados, serían más sencillos, y los códigos serían más elaborados, más complejos. Entonces en los signos se va a dividir en identidad y se va a dividir en cortesía. Los signos de identidad serían las armas, las banderas. Entonces cada país tiene su bandera, cada equipo de fútbol tiene su bandera. Creo que también está la bandera de la UNAM, la bandera del Poli. Luego, los uniformes. Entonces también de repente, si soy cabo, si soy general, si soy capitán, llevo diferente uniforme, ¿no? Y también estaría para los médicos, para los niños de primaria, para las empleadas domésticas, para los choferes, hasta la gente que maneja los camiones tiene que tener determinado tipo de uniforme. Las insignias, eso también está como muy ligado con los uniformes. Entonces, si ha ganado una medalla, si es capitán, si tiene determinado rango, va a tener determinadas insignias. Otro signo de identidad van a ser los tatuajes. Entonces, también aquí en México, determinadas etnias se tatúan, o también en África determinadas etnias se tatúan, pero ya ven que ahorita también recientemente pues los tatuajes son muy importantes y hay programas que pasan acerca de la cárcel y que dicen que si tienes determinado tatuaje, pues perteneces a determinada pandilla, ¿no? Luego también es bien curioso que entre signos de identidad está el maquillaje. Entonces también hay diferentes maneras de maquillarse. Una joven se maquilla de determinada manera, una mujer madura se maquilla de determinada manera, o un actor o una actriz se maquillan de otra manera. Los signos de identidad, los nombres y los sobrenombres. Entonces aquí está tu nombre tiene un significado, tu nombre tiene una connotación y también existen los sobrenombres, ¿no? Entonces creo que Pancho Villa era el centauro del norte, y a veces los personajes históricos tienen un sobrenombre, o también de repente, en el caso de las escuelas, creo que le ponen apodos a las personas, entonces le ponen el gordito, el morenito, etcétera, etcétera. Entonces también ciertos apodos que te puedan poner. También estarían los carteles, que estarían relacionados con una marca, con una fábrica, con un producto. Luego vendrían los signos de cortesía. Aquí de repente los signos de cortesía serían completamente sociales y es lo que yo voy a hacer y a relacionarme cuando estoy en sociedad, ¿no? Entonces el tono de voz, dependiendo de que sea una persona que la tengas que tratar bien o de repente los que tratan mal, todas estas ladies y lores que tratan mal a las personas, ahí estaría el tono de voz, ¿no? Creo que había una lady, la de 5 pesos, que trataba mal al empleado del baño, entonces ahí le estaba hablando con un tono grosero. Los saludos y ciertas fórmulas de cortesía que de repente pueden existir, ¿no? No sé si les ha tocado ir de repente a un velorio y también muchas veces en las fórmulas de cortesía, tú tienes que despedirte o reconfortar a la familia porque hay un muerto en la familia, ¿no? También signos de cortesía, aquí parece que todo lo contrario, aquí serían signos de descortesía, que serían las injurias, ¿no? Aquí serían injurias y groserías, ¿no? Y se fijan también, cada país tiene diferentes groserías, ¿no? Entonces no son igual las groserías de Argentina, de Colombia, de España. Entonces también estos serían
groserías, pero si se fijan, ¿por qué están aquí? Pues están aquí porque también son parte de nuestro contacto social. Entonces, también en nuestro contacto social podemos hablar con cortesía o podemos hablar con descortesía. Y aquí también estaría todo lo de la kinésica, de relaciones con el tacto, relaciones con la mirada, todo lo que tendría que ver con el espacio. Ya de los códigos sociales más elaborados estarían protocolos. Entonces hay protocolos para hacer una operación, protocolos para hacer una tesis, protocolos para hacer una entrevista, protocolos cuando estás en una cabina de radio, protocolos cuando de repente aprendes a manejar, ¿no? Entonces cuando aprendes a manejar, ya ven que de repente van los coches y tienen un letrero, y entonces tienen que ir más lentos, por ejemplo los protocolos para los ciclistas, ¿no? Hay un carril de ciclistas y el ciclista tiene que llevar su casco, tiene que circular en determinado carril, entonces hay diferentes protocolos. Luego viene los ritos, que ahí habría ritos de nacimiento, ritos de muerte y todas las festividades que tenemos, ¿no? Bodas, bautizos, confirmaciones, cuando te recibes, todos los ritos. La moda es un código muy complejo, entonces como es un código muy complejo, interesaba mucho estudiarlo a Roland Barthes y todos los diferentes juegos, ¿no? Los de fútbol, básquetbol, los juegos de carta, los juegos de ajedrez, todos los juegos también siguen determinados protocolos. Entonces de repente creo que hay a veces duda de que si fue gol, si no fue gol, etcétera, etcétera. Los códigos sociales, ya vimos ya vimos los códigos lógicos. Vamos a terminar ahorita viendo los códigos visuales. Entonces Humberto Eco va a mencionar cerca de 10 códigos visuales. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 códigos que tienen que ver con lo visual. Entonces lo primero que veíamos es que los signos, yo los reconocía a través del oído, a través de la vista, a través del contacto. Entonces estarían los códigos perceptivos. Entonces, lógicamente, los códigos perceptivos, si son de la imagen, los voy a percibir principalmente con el ojo. Pero si de repente veo una pintura, a veces las pinturas tienen textura. Entonces, cuando yo veo los cuadros de Velázquez o yo veo los cuadros realistas de los pintores españoles, puedo sentir su tela, puedo sentir el vestido, puedo sentir la piel. Hay unas pinturas españolas que de repente son viejito y tú sientes todas las arrugas del viejito, sientes las canas del viejito. Entonces, tienen que ver con la percepción. Pero lo que te menciona Humberto Eco es que no solamente los percibes, sino les das un nombre. Entonces, cuando le das un nombre, estás diciendo viejito, alto, bajo, flaco, vanidoso. Entonces, ese nombre que le das, a veces, no, a veces como que te cuesta encontrar el nombre, pero cuando cuentas el nombre, le das una palabra, le das una denominación, le das un reconocimiento mediante alguna palabra. Entonces primero lo observo, lo capto y luego lo denomino. Cuando lo denomino y le doy un nombre, le doy un adjetivo o una palabra, serían los códigos de reconocimiento. Luego estarían los códigos de transmisión. Entonces, esto tiene que ver principalmente con la parte material. Entonces, cuando yo escribo con un lápiz, se siente diferente que con una pluma, con un plumín, con un plumón. Se siente diferente si yo estoy escribiendo en la computadora, si yo estoy escribiendo en un teléfono celular, si yo estoy escribiendo ahorita en una pantalla para compartir. Entonces, ¿cómo se está transmitiendo esos sonidos, esas imágenes, ese mensaje? Entonces tiene que ver con la transmisión. Entonces yo ahorita de repente, aquí tengo una lamparita, si la prendo va a haber más luz o va a haber menos luz. Yo de repente apago el interruptor, no se va a ver nada. Entonces tiene que ver cómo se transmite esas imágenes y esos sonidos desde la parte material. Entonces por eso lo comparábamos con el lápiz, o también puede ser la luz, o también puede ser a través de lo digital. Entonces aquí es cómo se transmiten esos diferentes signos.
Ya nos faltan poquitos. Luego viene los códigos tonales, y aquí extraería principalmente los colores, pero también extraería el brillo, el tono. Entonces, esto como que Humberto Eco vería que los colores tienen un significado, ¿no? Entonces ya ven que el rojo se relaciona con determinado sentimiento, el amarillo, el naranja, el azul, el violeta o el dorado, ¿no? Cada color puede tener un significado, y también los contrastes entre los colores, los brillos entre los colores, ¿no? Entonces ayer estaba viendo un programa y preguntaban, pues, tipos de azules. Entonces hay muchos tipos de azules, hay muchos tipos de rojos, y creo que en México, pues también está el rosa mexicano, creo que también hay un verde mexicano. Entonces hay muchos tonos de colores que son así como muy mexicanos, como el color del cempasúchil, que es así como naranja, como muy intenso. Entonces aquí estarían colores. Luego vendría los códigos icónicos. Entonces, cuando yo tengo, esto no creo que lo vayan a ver, pero aquí yo tengo una carita. Si yo tengo una carita, sería una figura, o puedo tener una persona de cuerpo entero y sería una figura. Pero esa figura yo la puedes componer en partes más pequeñitas, ¿no? Entonces la puedes componer en su cabeza, en su tronco, en sus brazos, en sus manos. Entonces, si es la figura completa, sería figura. Los signos sería cada partecita que va a existir, ¿no? La cabeza, las manos, los brazos, los pies. Y eso que ya serían los signos, yo los puedo descomponer en unidades más pequeñitas. Entonces, si el signo es la cabeza, pues la puedo descomponer en unidades más pequeñitas, que serían los semas. Entonces, mi cabeza puedo descomponerla en ojos, nariz, boca, bigote, orejas, frente, cachetes, barbilla. Entonces, los semas son parte de un signo. Aquí el signo sería mano o cabeza. Entonces también la mano lo puedes descomponer en semas más chiquitos, que sería cada uno de los dedos. Cada uno de los dedos tiene un nombre diferente. Luego vendría los códigos iconográficos. Y en estos códigos iconográficos, ahí de repente sería cómo se representan los diferentes objetos que yo conozco dentro de la realidad. Y esto cómo se representan los diferentes objetos que yo conozco dentro de la realidad, pues hay una manera de representar a la Virgen María, a Jesucristo, a Santa Claus, a un revolucionario, a un pirata. Magia, se pintó solito. Yo puedo conocer al diablo, entonces puedo reconocer diferentes signos. Pero te dice también, ya no nos faltan estos cuatro, pero también puedo reconocer las imágenes, y hay determinado gusto y hay determinada sensibilidad. A la hora de ver un estilo, o a la hora de ver a un pintor, me gusta o no me gusta eso que está pintando, me gusta o no me gusta la fotografía, me gusta la película, me gusta la página de internet que estoy viendo. Entonces también depende del gusto y de la sensibilidad. Había un autor antes de Humberto Eco que se llamaba Gilo Dolfes. Entonces Gilo Dolfes hablaba de este gusto que existe ante las imágenes, o también puede existir ante la literatura. Y muchas veces para que te guste eso, pues tienes que tener como una enciclopedia de ver pinturas, de ver obras de arte, de ver fotografías, de ver películas. Luego existirían los códigos retóricos, y en los códigos retóricos se utilizarían símbolos, se utilizarían metáforas, ¿no? Entonces de repente hay ciertos cuadros que de repente pintan a una mujer, y esa mujer puede significar la libertad, o puede significar a la Virgen, o de repente cuando pintan a Jesucristo, hay muchas pinturas que de repente está José, está María, y el niño se ve grandote. Y el niño se ve grandote porque de repente representa a Dios. O también de repente en la Edad Media se pintaba a Jesucristo grandote, y todos los demás personas que estaban alrededor, los ángeles y todos los demás que estaban con Jesucristo, eran más pequeñitos. Entonces Jesucristo era muchísimo más grande, ¿no? Entonces ahí había como determinado uso de símbolos, determinado uso de metáforas. Luego los códigos estilísticos, pues ahí van a pertenecer a algún estilo histórico. Entonces puede ser pintura egipcia, pintura romana, pintura de la Edad Media,
pintura vanguardista, impresionista, expresionista, dadaísta, realista, hiperrealista. Entonces aquí ya de repente hay un estilo dentro de esa pintura. Y el último código que te va a mencionar Humberto Eco sería los códigos del inconsciente. Y en estos códigos del inconsciente, cuando yo veo una imagen, puede que me guste tanto que de repente yo la recuerde, o yo me la haga en una camiseta, o me la haga en un collar, o de repente me la haga en un tatuaje. Entonces todas las imágenes tienen parte de realidad, porque tienen parte de realidad con respecto a su referente, pero también están en el inconsciente, ¿no? Y están en el inconsciente porque yo cuando me voy a dormir, pues sueño con personas, con objetos, con lugares, y también voy a soñar con símbolos, y también voy a soñar con metáforas. Entonces, a veces cuando te despiertas dices, ¿y por qué soñé a esta persona? ¿O por qué soñé ese lugar? ¿Por qué soñé que me caía, no? ¿O por qué soñé que estaba en el mar, no? Entonces, las imágenes también están relacionadas con el inconsciente. Entonces, estos serían así los 4 tipos de códigos más importantes según Pierre Girard, que serían lógicos, sociales y artísticos. Y de Humberto Eco, las imágenes tendrían 10 códigos en funcionamiento. Entonces, cuando veo una imagen, aparentemente es algo muy sencillito, pero en realidad Humberto Eco está diciendo que es algo bastante complicado, porque la tengo que reconocer, darle nombre, hay una manera material en que se está transmitiendo, es importante el color, son importantes los signos que están dibujados, son importantes las tradiciones y las iconografías a las cuales se refiere, hay una retórica, están relacionados con un estilo y también las imágenes van a estar relacionadas con el inconsciente.